La máscara de la herida. Hay heridas que exigen ser curadas y hay heridas que por razones más complejas terminan convirtiéndose en identidad. No toda marca busca cerrarse. Algunas, cuando descubren que al exhibirse generan atención, protección, legitimidad o poder, dejan de pensarse como una desgracia y empiezan a administrarse como un recurso. En ese punto ya no estamos ante un dolor en sentido estricto, sino ante otra cosa, una forma de capital moral. La herida, cuando se narra demasiado, cuando se repite demasiado, cuando se vuelve el centro de la escena, deja de ser únicamente herida, se transforma en máscara. Ese es, acaso, uno de los fenómenos más incómodos de nuestro tiempo, la conversión del sufrimiento en credencial. Ya no se trata solamente de haber padecido un conflicto, un rechazo o una marginación, sino de organizar toda la subjetividad alrededor de esa experiencia, prolongándola más allá de su duración real, estilizándola, refinándola, haciéndola circular, volviéndola lenguaje, gesto, estética, repertorio moral. La herida deja de ser un episodio para convertirse en una lente. Y cuando una persona mira toda la realidad desde la lente de su antiguo dolor, termina por necesitar que el mundo le confirme una y otra vez que sigue herido, aunque ya no sangre. En buena parte del progresismo homosexual contemporáneo, esta lógica aparece con una claridad casi obscena. No hablo, desde luego, del sufrimiento real que durante décadas atravesó la experiencia homosexual en sociedades hostiles, moralistas o directamente violentas. Ese sufrimiento existió, tuvo costos concretos y dejó marcas profundas. Negarlo sería estúpido, además de injusto. Pero una cosa es reconocer la existencia histórica de una herida y otra muy distinta es convertir esa herida en el fundamento permanente de una identidad política, estética y afectiva. Ahí empieza el problema, porque cuando el dolor deja de ser algo que se atraviesa y pasa a ser algo que se administra, aparece una forma de dependencia, y toda dependencia necesita repetición. El gay progresista no solo habla desde una herida, muchas veces está enamorado de ella, la contempla, la decora, la dramatiza, la proyecta sobre cada discusión y la vuelve el principio organizador de su relación con el mundo. Esa herida, real o heredada, deja de funcionar como memoria y empieza a funcionar como argumento. Ya no es una marca del pasado, sino una coartada del presente. Le permite reclamar, sospechar, indignarse, corregir, moralizar, exigir. Le permite, sobre todo, conservar una superioridad simbólica, la superioridad de quien habla siempre desde un lugar de daño. Y en una época que idolatra la exposición del dolor, eso equivale a una forma de poder. Lo más interesante es que esta operación no ocurre solamente en el plano discursivo, ocurre también en el plano estético. La cultura de redes ha perfeccionado como nunca antes el matrimonio entre narrativa y apariencia. Ya no alcanza con tener una historia, hay que tener una imagen de esa historia. Ya no alcanza con denunciar, hay que performar la denuncia. Ya no alcanza con haber sido herido, hay que aprender a parecer herido del modo correcto, con el tono correcto, con los códigos correctos, con la gramática emocional que el algoritmo premia. La herida debe ser reconocible, debe poder circular, debe ser compartible, debe adquirir forma de identidad consumible. Por eso el progresismo sexual de esta época no puede desprenderse de cierta teatralidad. No se trata solo de ideas, sino de personajes. No se trata solo de reivindicaciones, sino de puestas en escena. Hay una escenografía de la disidencia que necesita resultar inmediatamente visible. Colores, gestos, modulaciones, consignas, signos de rareza, una mezcla de denuncia y espectáculo. La víctima contemporánea ya no solo exige reparación, también necesita producir impacto. Tiene que dejar una impresión, tiene que conquistar la retina, tiene que ser narrativamente eficaz. En un ecosistema saturado de imágenes, el dolor que no se vuelve estético desaparece. Y sin embargo, ahí mismo comienza su degradación. Porque una herida verdadera conmueve, una herida convertida en performance empieza a cansar. El dolor genuino interpela, el dolor administrado como recurso termina produciendo sospecha. No porque el sufrimiento original haya sido falso, sino porque su reiteración infinita lo vacía. La sensibilidad social tiene un límite.
La empatía no se conserva intacta cuando se la somete a una explotación constante. Hay un punto en que la demanda deja de ser percibida como reclamo justo y empieza a ser vivida como chantaje emocional, no por culpa exclusiva del receptor, sino porque toda intensificación repetida desemboca en agotamiento. Este es uno de los grandes problemas de la izquierda contemporánea en general y del progresismo LGBT en particular. No sabe detenerse. No sabe reconocer cuándo una conquista ha sido incorporada, naturalizada o al menos ampliamente aceptada en grandes sectores de la vida social. Vive en una lógica de revolución perpetua, como si admitir una normalización parcial equivaliera a traicionar la causa. Pero una política que no sabe registrar sus propias victorias queda condenada a la insatisfacción crónica. Y la insatisfacción crónica, tarde o temprano, necesita inventar nuevas deudas, nuevas opresiones, nuevas urgencias, incluso allí donde la realidad ya no las presenta con la intensidad que el relato requiere. Entonces la máquina sigue girando. Y como toda máquina que no puede frenar, necesita combustible cada vez más fuerte. Si ayer bastaba con reclamar visibilidad, hoy hace falta exigir centralidad. Si ayer bastaba con reclamar respeto, hoy hace falta reclamar celebración. Si ayer bastaba con denunciar exclusión, hoy hace falta detectar violencias microscópicas, agravios potenciales, silencios sospechosos, incomodidades interpretables como agresión. La revolución, al perder objeto claro, se vuelve un mecanismo automático. Y el mecanismo automático, para justificarse, radicaliza su lenguaje y caricaturiza sus gestos. No es casual, entonces, que muchas de las expresiones más visibles del progresismo sexual contemporáneo resulten circenses, murgueras, hiperbólicas, incluso involuntariamente cómicas. Cuando una identidad política necesita mantenerse siempre en el centro de la escena, corre el riesgo de excederse en su voluntad de singularidad. Empieza a competir consigo misma por ver quién encarna la disidencia más extrema, más novedosa, más irreductible. Ya no se busca solamente justicia, sino sorpresa. Ya no se busca solamente dignidad, sino impacto. Y cuando la política entra de lleno en el régimen del impacto, empieza a parecerse demasiado a la industria del entretenimiento. Ahí se ve con crudeza la lógica del pantano. En su afán de estirar indefinidamente la narrativa del daño, el progresismo sexual no se eleva, se hunde. Hundiendo, además, al conjunto de la experiencia homosexual, lésbica o trans, en una representación pública cada vez más estrecha, más extravagante y más fatigante para el observador común. La sociedad, que simplifica, agrupa y sintetiza, no siempre distingue entre una minoría militante hiperideologizada y la enorme cantidad de personas homosexuales que viven su sexualidad con sobriedad, intimidad y distancia respecto de ese espectáculo. La opinión pública no razona con sutilezas infinitas, asocia, resume, recorta, y cuando la parte más estridente monopoliza la imagen del todo, el todo termina pagando el precio. Ese es el verdadero peligro de la máscara de la herida. No solo falsea la subjetividad de quien la usa, sino que deforma la percepción colectiva de aquello que dice representar. Una experiencia humana que en muchos casos ya había alcanzado, en los hechos, un grado considerable de aceptación social, vuelve a quedar asociada a conflicto permanente, agresividad moral, inestabilidad narrativa, teatralidad identitaria y demanda infinita. Lo que podría haber ingresado del todo en el orden de la vida común vuelve a quedar prendido al espectáculo de la excepción. La normalidad, que era la conquista más silenciosa y quizás la más importante, queda saboteada por quienes necesitan seguir viviendo como si todavía estuvieran sitiados. Y aquí conviene decir algo incómodo: no toda insistencia en la opresión nace del sufrimiento. A veces nace del pánico a la irrelevancia. Porque si una identidad construyó su valor público sobre la denuncia de una herida, sanar implica perder centralidad. Si durante años se recibió atención, reconocimiento y capital simbólico por hablar desde el daño, entonces dejar atrás el daño equivale en cierto modo a desaparecer del escenario. Muchos no soportan esa posibilidad. Prefieren seguir siendo visibles como víctimas antes que volverse libres como individuos. Prefieren seguir formando parte de una dramaturgia del agravio antes que afrontar el vértigo de una existencia sin justificación épica. La máscara protege, sí, pero también encierra, y quien la lleva demasiado tiempo termina olvidando que debajo había un rostro. De ahí el eterno llanto. No un llanto siempre real, sino un llanto ritual.
un llanto como clima moral, una forma de habitar el mundo desde la susceptibilidad organizada, desde la queja anticipada, desde la alerta constante. Ese llanto produce cohesión grupal, da pertenencia, establece jerarquías, ordena alianzas y define enemigos. Funciona, en definitiva, como una liturgia. Dentro de esa liturgia, el sujeto herido nunca debe madurar del todo. Si madura, si se endurece, si se vuelve sobrio, si asume que no toda incomodidad es persecución y no toda diferencia es violencia, corre el riesgo de ser acusado de traición. El grupo lo necesita dolido, no superado. Necesita su llanto, no su serenidad, porque la serenidad desactiva la máquina. Por eso resulta tan difícil, dentro del universo progresista, que emerja una sensibilidad homosexual liberal, desdramatizada o simplemente adulta. Una sensibilidad capaz de decir: hubo agravios, hubo exclusiones, hubo violencia, pero no por eso debemos seguir organizando toda nuestra conciencia alrededor de la injuria. Una sensibilidad que no niegue la historia, pero tampoco la convierta en religión. Una sensibilidad, incluso, que entienda que la mayor victoria de una minoría no es eternizar su diferencia, sino lograr que su diferencia deje de ser el eje obsesivo de toda conversación. Ser aceptado no es ser celebrado sin pausa, ni mucho menos tener derecho a una atención infinita. Ser aceptado es poder dejar de explicarse. Pero la izquierda identitaria no tolera esa sobriedad, la necesita como enemigo interno, porque una vez que alguien afirma que ciertas reivindicaciones ya han sido parcialmente absorbidas por la cultura, o que ciertas formas de militancia se han vuelto grotescas, o que el exceso de teatralidad termina generando rechazo, el hechizo se rompe. Se ve entonces que muchas consignas ya no responden a necesidades reales, sino a la necesidad de mantener vivo un aparato emocional, mediático y simbólico. Se ve que la herida persiste menos por la hostilidad del mundo que por la conveniencia de seguir mostrándola abierta. Y se ve, sobre todo, que el progresismo ya no combate únicamente injusticias, también administra un mercado de sensibilidades. Nada de esto implica negar que existan todavía prejuicios, violencias o conflictos. Implica algo más difícil: reconocer que una causa puede degradarse precisamente cuando no sabe medir la distancia entre una deuda real y una ficción movilizadora. El progresismo sexual contemporáneo se alimenta de borrar esa distancia. Necesita que toda tensión sea leída como amenaza estructural, que todo matiz sea leído como violencia, que toda resistencia a su lenguaje sea interpretada como odio. Esa inflación moral le permite seguir funcionando, pero al mismo tiempo lo vuelve cada vez menos creíble fuera de su propio círculo, y lo que al principio parecía sensibilidad termina pareciendo histeria, lo que parecía conciencia termina pareciendo narcisismo, lo que parecía lucha termina pareciendo capricho. La máscara de la herida, entonces, no es solo una imagen, es un régimen espiritual, una forma de no salir nunca del momento de la acusación, una negativa a asumir que vivir también implica soportar ambigüedad, desigualdad de atención, roce, indiferencia, ironía, incluso banalidad. No todo malestar necesita convertirse en bandera, no toda incomodidad necesita producir identidad, no toda diferencia necesita adquirir estatuto sagrado. Hay una madurez que consiste, justamente, en no reclamar del mundo una confirmación perpetua de nuestro valor. Y tal vez eso sea lo que más le cuesta a la subjetividad progresista contemporánea: renunciar al privilegio sentimental de sentirse siempre lesionada. Al final, el problema no es que haya existido una herida, el problema es que se haya hecho de ella una vocación, porque cuando el dolor se vuelve vocación, ya no busca alivio, busca reproducción. Y cuando busca reproducción, inventa escenarios, enemigos, lenguajes y estéticas que le permitan seguir vigente. Pero todo régimen de reproducción del dolor acaba volviéndose parasitario. Vive de prolongar lo que dice denunciar. Necesita la hostilidad, la exagera o la simula, porque sin ella se queda sin relato. Así, la máscara termina devorando al rostro y la política termina devorando a la persona. Quizás la verdadera reconstrucción masculina y también homosexual comience ahí,
en el gesto casi impopular de arrancarse la máscara, en renunciar al prestigio de la herida, en negarse a seguir siendo administrado por el antiguo dolor, en dejar de exigir del mundo una reparación teatral y empezar a construir una presencia más seca, más firme, menos enamorada de su cicatriz, no para negar lo vivido, sino para impedir que lo vivido se convierta en una cárcel estética y moral. Porque hay dolores que honran cuando se atraviesan, pero degradan cuando se exhiben sin fin. Y tal vez el signo más claro de decadencia de una cultura sea este, cuando ya no sabe distinguir entre una cicatriz y un maquillaje.